Buenas noches a todos, muy agradecido porque todavía podemos continuar con este estudio. Este es la sesión número 10 dentro del tema El Reino de Dios. El Reino de Dios vimos en Edén, el Reino de Dios en Edén. Y luego empezamos una panorámica con el propósito de ver al Redentor que restituye o revela el reino de Dios celestial, porque el reino de Dios en Edén era un reino terrenal, pero el propósito de Dios, al verse frustrado el reino en Edén, entró en la obra el Redentor, que como hemos visto en Primera de Pedro, es un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para la redención. En ese contexto, hemos visto ya varios pasajes identificando al Redentor. El pasaje anterior fue el de Isaías 52 y al 53, capítulo 52 al 53. Ahora vamos a ver Miqueas 5, del 1 al 5. El contexto de la carta de Miqueas es relativamente sencillo, pero es admirable porque entra en contexto en el libro de Isaías. Los dos son profetas contemporáneos, pero Miqueas es más joven que Isaías. Termina Isaías y continúa un poco más Miqueas. Y en este pasaje del capítulo 5, del 1 al 5, vamos a explorarlo un poco, porque aquí viene una revelación acerca del Redentor. Vamos a hacer la lectura del 5:1 al 5:5. Dice el 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado y con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Y este será nuestra paz. Miren, el primer versículo muy probablemente se refiere no a Jesucristo, porque así se identificaba al rey en ese tiempo. En ese tiempo el rey era Sedequías. Y ese fue llevado, después de 11 años de reinado, fue llevado a Babilonia. Y aquí lo matizan como que fue herido en la mejilla por una vara. En realidad es una afrenta. No había cosa más que afrentara más a un judío que le pegaran en la cara, en la mejilla. Entonces aquí es una afrenta para el último rey de los reyes de Judá, porque viene en el contexto del capítulo anterior.
Y ahora en el versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De allí era David. David nació en Belén, Efrata. Efrata es distintivo porque, según parece, había otra Belén, y para distinguirla tiene este adjetivo que significa como que da fruto. La casa de pan que da fruto. Ese es Belén, la casa de pan. Y sí que dio fruto. Siendo tan pequeña ciudad, de allí salió el rey David, que fue el que hizo en Canaán la integración de todas las tribus e hizo un verdadero reino terrenal. No conforme a todas las características del reino de Dios, porque David fue un rey imperfecto. Pero aquí habla que va a salir otro rey y que va a ser el soberano en Israel, el Israel espiritual. Y luego dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un tema muy interesante, lo de las salidas de Jesucristo, porque en la Biblia podemos identificar varias salidas. Cuando se trata del ángel de Jehová, se trata de Jesucristo. Y es un tema muy, muy interesante, pero aquí lo interesante es que sus salidas son desde los días desde los días de la eternidad. O sea, Jesucristo es eterno, es Dios eterno. Nuestro Rey soberano es eterno, es Dios. Solamente Dios es eterno. Dice el 3, pero los dejará hasta el tiempo de que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miren, este versículo dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y ese es un contexto que podemos identificar en Isaías 7. Isaías 7. Versículo 14. Dice, por tanto, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es el contexto de este versículo, o sea, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y es cuando da a luz y viene la presencia del que se profetiza aquí que será Señor de Israel, será Señor de la creación. Y es curioso que estos son contemporáneos, Isaías y Miqueas, y sin tener contacto, el Espíritu se les revela a los dos respecto a eso, y eso es una cosa extraordinaria que nosotros tenemos que apreciar la obra del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo. Los profetas, todos los profetas siempre tuvieron el anhelo del Señor soberano. Siempre. Cristo
mismo dijo, muchos quisieron ver este día y nosotros somos de los que hemos visto ese día. Cuando el Señor vino por primera vez a la tierra. Y el 4, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y esa fue la obra del Señor Jesús. O sea, vino y apacentó con gran poder. Vino y apacentó con gran poder. Ahorita vamos a hacer unas lecturas de contexto. Y dice, será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y eso también lo vamos a ver en un contexto que ya hemos visto. Y este será nuestra paz. Es una condición que todos los profetas querían para el pueblo de Israel. Paz con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos cómo salió el pueblo de Dios de Edén. Salió en enemistad con Dios. Y todo el pueblo que en estos temas que hemos visto, no hemos visto lo que Adán y Eva, después que salieron de allí, ellos dos, dieron conocimiento de Dios, acerca de Dios, porque dieron conocimiento acerca de Dios y principalmente del Redentor, de Génesis 3:15. Y este será nuestra paz. Y es un tema que nosotros ya vimos al principio con Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se acuerdan de eso, verdad? O sea, fue un tema que vimos tangencialmente en la justificación. Pero este es un tema importante, tener paz con Dios, porque en la paz con Dios hay innumerables bendiciones, hermanos. Un enemigo no puede tener bendición de parte de Dios. Estar con Dios, en paz con Dios, es tener un cúmulo de bendiciones increíbles que incluso no nos damos cuenta. Pero es un tema muy, muy importante. El contexto de este Dios soberano lo encontramos en Lucas 2. Lucas 2 es un tema que normalmente se ve en los diciembres para alabar a Jesucristo en su nacimiento. Vamos a hacer una lectura de Lucas 2 para examinar el contexto de este Miqueas. Dice Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, José era de la familia de David, descendiente directo de la familia de David. Y por supuesto, aunque Jesucristo fue concebido
por medio del Espíritu Santo, pero por medio de María es descendiente de la familia de David, como estaba profetizado en el texto que vimos de 2 de Samuel 7, del 10 al 16. Recuerden eso. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está. Me saldrá de Belén el que será Señor. Aquí nació, donde nació David, aquí nació nuestro Señor. David prefiguraba a Jesucristo, porque es el que unió todo el pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo también va a reunir a todo el pueblo de Dios, va a reunirlo. Paso al versículo 8, 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. La profecía dice: me saldrá uno que será Señor de Israel. Y aquí está, en el contexto, cumplida esa profecía. Esto os servirá de señal, dice el versículo 12, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y el 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es uno de los grandes objetivos del Señor, establecer la paz de aquellos que serán pueblo de Dios. La paz para con Dios. Sin esa paz no se puede entrar en el reino de los cielos. Miren, qué gloria, a pesar de que Cristo nació en una pequeña ciudad, fue honrado con una pléyade de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí podemos ver que el carácter de Dios es formidable y nunca se aparta de su propósito. Establecer Él mismo. Se propuso en sí mismo establecer la paz para con un pueblo que va a ser su pueblo celestial. Dice el Miqueas que apacentará con poder de Jehová. Vayamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La obra de Cristo ya se efectuó. Éramos como ovejas descarriadas, pero tenemos un pastor
que apacenta con poder, que apacenta con amor, porque dice, y obispo de vuestras almas, cuida. Miren, la palabra obispo aquí está con mayúscula y es que Cristo cuida, protege. Además de que pastorea, protege. En las iglesias, según Pablo, los ancianos son obispos. Eso no lo vemos, pero lo pueden ver en las cartas a Timoteo y a Tito. Son obispos los ancianos, porque tienen la obligación de cuidar de la iglesia. Eso es importante. Veamos Juan 10:10. Juan 10:10:1. Juan 10:10:1. Juan 10:10:1. Estamos viendo al pastor soberano. Juan 10:10:1. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y efectivamente así fue. Para establecer la paz para con Dios. Veamos otra lectura. Juan 14, aquí mismo. Dice Miqueas claramente, será nuestra paz, categóricamente, con una seguridad increíble, dice, será nuestra paz, una paz firme. Juan 14, 26 y del 26 al 28. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice el 28 que el Consolador nos recordará todo lo que nos ha dicho el Señor. Y Él nos ha dicho que nos dejó su paz. Si el Espíritu Santo no te hace sentir la paz de Dios en Cristo Jesús, no te está hablando el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa convicción de que no tenemos pecado, como dice en el Salmo 31:2 ahí en la diapositiva. Bienaventurado el varón cuyos pecados son cubiertos, dice el Salmo 32:1-2. Vamos a verlo, el Salmo 32:1-2. Perdón. Salmo 32:1-2. Es el rey David haciendo una confesión y una revelación para nosotros. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel, el versículo 1, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No tenemos engaño de que al creer
que Jesús hizo su obra por nuestra paz. No hay enemistad ya con Dios. Ya no habrá jamás enemistad para con Dios. Estas profecías, tanto de Isaías como Miqueas, fueron 800 años antes de que naciera Cristo, como hemos visto en Belén. Es admirable cómo Dios hizo toda la preparación y debe ser admirable a todos nosotros que el Rey del universo nació en una cueva y durmió en un pesebre, pero Dios lo honró con una gloria en alabanza de todas las huestes celestiales. Si no hay algún comentario que se quisiera hacer, pasaríamos al siguiente pasaje. ¿Nada? Bueno. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, muy bien, Sí. hermano, muy atentos. Bueno. Gracias. Bueno, porque como no hay ningún comentario, yo me siento un poco incómodo. Vamos Aquí estamos. Zacarías. A Zacarías, que en Zacarías está del 1 al 10, pero lo modificamos del 7 al 10. Del 7 a 10. Zacarías del 7 a 10. Dice la diapositiva. El libro de Zacarías, en el libro de Zacarías, Dios nos revela de qué manera iba a morir el Redentor. Crucificado, traspasado. Con el sacrificio de Cristo se derrama espíritu de gracia y de agradecimiento a Dios por la restauración. Vamos a leer Zacarías. Del 12, capítulo 12, del versículo 7 al 10. Dice el versículo 7, 12, 7, y liberará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Amén, gloria a Dios. Y llorarán como se llora. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Siempre en estos últimos libros que
se escribieron, siempre había la necesidad de la comunión con Dios, que se perdió incluso después del rey David. Se perdió realmente después del rey Salomón, porque los reyes que sucedieron en la casa de Judá, en el reino de Judá, pues había prácticamente una relación muy precaria de los reyes y del pueblo de Dios con Dios. Entonces el anhelo de los profetas siempre fue ese, de tener la relación con Dios. Vamos a ver primero una parte muy importante de aquí. Dice, cuando el Señor muera, que es el capítulo 10, en su sacrificio, será derramado espíritu de gracia y de oración. Será derramado espíritu de gracia y de oración. Y eso lo podemos ver en la iglesia que se conoce como iglesia primitiva, la primera iglesia después de Pentecostés. Para eso vamos a ver Hechos 2. Vamos a hacer una lectura en Hechos 2. Será derramado espíritu de gracia y de oración. Vamos a leer del versículo 41 al 46. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando del discurso de Pedro, de su primer discurso. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí podemos ver que en el 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí se ve que luego la iglesia recibió espíritu de oración. Espíritu de oración. En las iglesias actuales sí hay eventos, hay tiempos de oración, pero difícilmente comparables con los tiempos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y el espíritu de gracia se manifiesta en el versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que tenían cosas las compartían con los que no tenían cosas. Esa es gracia. El 45 lo dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ese es el espíritu de gracia y de oración que se manifestó en la primera iglesia, o sea, en la iglesia primitiva. No quisiera criticar las iglesias actuales, pero
sí hacemos o hacen las iglesias obras en algunos tiempos, pero difícilmente alguien puede vender todas sus cosas y repartirlas, para que hubiera gracia para todos. Pero lo que sí podemos hacer es esforzarnos más en tomar ejemplo con esas iglesias para compartir más de los que tienen más con los que tienen menos, los que tienen menos. Es un propósito que debería estar siempre como ministerio en las iglesias, aunque se hacen ministerios con algún propósito semejante. Dice Malaquías, dice Zacarías, y mirarán a mí al que traspasaron. Qué cosa horrorosa. Vamos a ver Juan 19. Juan 19. A mí me conmueve esas lecturas porque sé que no se está hablando aquí de los soldados que lo traspasaron, sino de aquellos que lo juzgaron y lo mandaron a la muerte, y entre esos estamos todos los pecadores, porque Él vino por pecadores. Y todos sabemos que descendemos de Adán, ya lo hemos visto, y heredamos el pecado de Adán. Y aunque nosotros no estuvimos presentes, pues nos debe doler en lo profundo del corazón el hecho del sacrificio de Cristo, Dios mismo encarnado, humillado por nuestros pecados. Vamos a ver Juan 19, versículo 33 al 37. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías dice cómo iba a morir Jesucristo, crucificado. Y así fue como efectivamente murió. Se hace la aclaración de que no se le quebraron los huesos al Señor porque en la Pascua se sacrificaba un cordero y una instrucción era de que no se quebrara ningún hueso. Y ese es el cumplimiento del Cordero Santo, que no se le quebró ni un hueso, porque a los crucificados, como todavía estaban en agonía, para acelerarles la muerte, les quebraban las piernas para que no se pudieran levantar y pudieran respirar. Pero cuando fueron, vieron que él ya estaba muerto, y para comprobar lo traspasaron, para que se cumpliese la profecía. Y miraron a mí, que me traspasaron. Veamos Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:4.
Este es otro contexto de la profecía de Zacarías. Y además, hay todavía como un reproche para todos nosotros. Dice Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso se entregó a sí mismo para hacernos reyes y sacerdotes para Dios. Esto es mucho más completo que donde iniciamos con Éxodo 19 del 1 al 6. Un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora dice reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Podemos entrar a la presencia de Dios directamente, como dice Hebreos, al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, porque como reyes y sacerdotes podemos hacerlo. El que es rey y sacerdote tiene paz para con Dios. Tiene cubierto todos sus pecados por la sangre del Redentor. Pero dice aquí, he aquí viene en el 7, dice el 1:7, Apocalipsis, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. No los que los mataron, porque esos no van a entrar al reino de los cielos. Pero como le dijo a Tomás, ven y coloca tu dedo aquí, así le veremos nosotros con las huellas de su sacrificio. Si no hay comentario, seguimos con la siguiente lectura. Sí, hermano Héctor. Mande. ¿Qué tal, hermano? Bendiciones. Por aquí es el hermano Mauro. Saludos. Sí, gracias, Mauro. Quisiera hacer un comentario del punto cuando empezó a hablar del tema de la gracia, de cara a lo que hoy día las iglesias son capaces de hacer. Y es más, no la iglesia, los seguidores de Cristo, ¿no? Porque al final de cuentas la iglesia, pues mejor le echamos el paquete ahí al pastor y a la iglesia, ¿no? Pero yo creo que es a la iglesia a los que nos reunimos. Y decía que cuán difícil es hoy día poder vender nuestras posesiones y ponerlas para atender las necesidades de las otras personas. Pero también estamos hablando ahorita del tema de la persona de Cristo, los padecimientos y cómo se entregó Él a sí mismo por nosotros y lo que tuvo que pasar.
Y me queda claro que como cristianos, como seguidores de Cristo, y haciendo ese enlace con lo que hablamos de vender las posesiones para atender las necesidades de otros, hablamos de una entrega total que tenemos que dar. Así como Cristo se entregó por la iglesia, nosotros como cristianos, si nos llamamos cristianos, debiéramos de tomar la misma actitud del Señor, de poder entregarnos para atender y cuidar a otras personas. Y algo tan sencillo ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, el hecho del tiempo. ¿Cuánto tiempo usamos para cuidar a otros, para bendecir a otros, para buscar a otros y entregarnos de esa manera en el nombre de Cristo para bendecir y cuidar a su iglesia? Si el Señor Jesucristo lo hizo, obviamente porque era algo que estaba escrito, era algo que por amor y misericordia y salvación para nosotros lo hizo, pero nosotros teníamos que estar en la misma línea con nuestro Señor, no porque hagamos un sacrificio de salvación por otros, pero sí en la entrega por aquellas personas que necesitan encarecidamente el conocimiento y el encuentro personal con Cristo. Ese es mi comentario, hermano Héctor. Muy bueno, muy bueno. Mira, del pasaje que vimos de Hechos, efectivamente, los que habían entendido bien hacían eso, los que habían entendido bien. Pero más adelante viene el caso de Ananías y Zafira, o sea, que mintieron al vender una propiedad, no entregaron todo. En ese contexto, el pastor, ahorita no recuerdo, San Agustín de Hipona, decía que las iglesias eran corpus permixtum, que eran un cuerpo mezclado. En el contexto de tu comentario, no todos los que están en una congregación son cristianos. Dicho por San Agustín, corpus permixtum, o sea, un cuerpo mezclado de creyentes y no creyentes. Y la prueba está con Zafira y Ananías, ¿verdad? Es un tema muy difícil pero sí sé que ni siquiera yo pretendo que los pastores deberían despojarse de todo, porque eso no es posible, ¿verdad? Amén, amén. Y luego, pues también hay pastores pobres, muy pobres, que tienen que ser sostenidos por la congregación. O sea, esos sí son verdaderamente de fe. No quiere decir que otros no sean de fe, ¿verdad? Pero esos ven una situación de una manera muy difícil, pero el Espíritu de gracia debe estar en la iglesia. O sea, Dios derrama espíritu de gracia porque la iglesia, dirigida por el pastor y por los obispos, porque ya ahorita hablé de los obispos, que son los ancianos de la congregación. Esos tienen que trabajar también junto con el pastor. Y es un tema muy difícil. Pero estamos viendo ahorita el espíritu de gracia que debe haber en la iglesia. En la iglesia. Y la iglesia no es el pastor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y de la iglesia deben fluir también ideas para cumplir para hacer efectiva esa gracia en la iglesia, con los pobres, con los necesitados. Y de hecho se hace.
pero yo decía, puntualizaba, que difícilmente ahora se hace eso. Ahora hay cosas descabelladas de gente que hereda perros y gatos, ¿verdad? Millonarios que hacen eso. En lugar de... Eso evidentemente es que esos no son miembros de una congregación. Pero bueno, buen comentario y podemos continuar con el siguiente párrafo para ver si terminamos con el Antiguo Testamento, porque todavía nos falta un párrafo del Antiguo Testamento, que es Malaquías 4:1-2. Y ahí se cierra el Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías 4:1-2. Malaquías 4:1-2. Ya vimos que el Redentor, ¿cómo va a morir? Pero Malaquías, que es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento, nos habla ya al final del libro, del día del Señor. Malaquías 4:1-2. Cristo, el sol de justicia, nos traerá la salvación. Dice Zacarías 4:1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es una metáfora que se usa del sol de justicia. Se refiere este tema al día del juicio, el día del juicio final. Los que no se arrepientan serán totalmente destruidos. Los que temen serán salvos y verán a Jesucristo como un sol. El sol de justicia. Es una metáfora, es un astro. Nosotros sabemos que el sol es un astro poderoso y de luz inigualable, insoportable para nosotros. Nadie puede ver el sol más de un minuto directo porque se queda ciego. Entonces es una metáfora extraordinaria. Quien describe perfectamente al Señor como nuestro sol de justicia es Jeremías. Vamos a verlo en Jeremías 33:14. Jeremías 33:14. Dice así, Jeremías 33:14, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Esa es la obra de Jesús. Justicia. Estamos viendo el reino de Dios y su justicia. Casi podríamos decir el reino de Dios y su Cristo. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jesucristo es nuestra justicia. Porque, dice el 17, porque así ha dicho Jehová, no faltará
a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Los reyes y sacerdotes están retratados aquí. Que hagan ofrendas y que alaben a Dios todos los días, porque para eso vino Jesucristo, para quitarnos impureza, imperfección, meternos en la justicia de Dios y ser salvos y por toda la eternidad alabar a Dios. Hay otras lecturas en donde vemos al Señor como sol de justicia. A ver si veemos el Salmo 84. Salmo 84. Dice el versículo 10, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84, versículo 10. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Sol, sol. Sin sol no hay vida en la tierra. Y este sol nuestro, el sol de justicia, es Jesucristo. Es una metáfora extraordinaria para que la entendamos. Así finaliza el Antiguo Testamento. El sol de justicia, volviendo a Malaquías, el sol de justicia hará juicio. Pero dice en el 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, el tema del temor a Dios es extraordinario. No es miedo, no es tenerle a Dios temor de miedo, sino al contrario, es someternos voluntariamente a sus mandamientos. Ese es el verdadero temor de Dios. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios está muy, muy claro en el libro de Job, en el capítulo 28, y hasta mnemotécnico es el 28. Y dijo al hombre 28 Job, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ese es el temor de Dios, sabiduría para someterse a la voluntad de Dios. Cuando vean temor de Dios, en la Biblia se refiere a eso, a actuar con sabiduría para la obediencia de los mandamientos de Dios. En este curso hay un tema que es los 10 mandamientos, pero también está el gobierno de Dios y sus bendiciones, y también está Jesucristo y la ley, y es ahí donde vamos a ver bien el temor de Dios, si Dios nos presta vida. Miren, aquí en Malaquías
dice el 4:4, Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esa es una prevención para el juicio final. Así termina este libro, el Antiguo Testamento, poniendo en alto la ley de Dios. No podemos ver el siguiente párrafo, el siguiente tema, porque nos falta todavía bastante para ver en Efesios 9, 1, 9, 10. Entonces, damos por terminada esta sesión aquí, y si hay preguntas, aunque sean difíciles o comentarios como este que hizo Mauro, miren, hay un salmo con un versículo que yo siempre oro, y más cuando voy a estar en esta situación, el Salmo 69. Yo quisiera que vieran cuál es mi oración cada vez que tengo una participación. El versículo 6, Salmo 69, versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Eso lo oro antes de una intervención, porque sería muy lamentable que yo confundiera o avergonzara a alguien al estar participando en estas reuniones. También aprovechando en este tiempo de mis comentarios, por ahí en algunas de las reuniones pasadas me llamaron pastor, y yo ya he aclarado públicamente en esta congregación, que yo no soy pastor. En Efesios 4:11, Dios dice, el Espíritu, que el mismo Jesucristo preparó apóstoles y profetas y pastores y evangelistas, pastores y maestros, y yo me he buscado en esa relación, y pues bueno, ahí colóquenme ustedes donde quieran, menos como pastor, porque eso no lo soy. Pero sí, maestro, hermano. Yo creo que claramente, evidentemente, usted es un maestro de la palabra, y en la iglesia lo respetamos. Tenemos ya muchos años de conocerlo y siempre nos bendice, hermano. Este curso, no sé qué opina el resto de la iglesia, pero ha sido un curso muy profundo que nos lleva paso a paso, y no necesitamos velocidad, y nos ha bendecido. Así que no sé si tengan comentarios o preguntas los hermanos. Adelante. Hermano Héctor, habla Carolina. Sí. Buenas noches. Solamente me quedó la duda en Apocalipsis 1:7, cuando habla de los que le traspasaron. Yo tenía pensado que eran los que lo habían entregado, los que lo habían en el tiempo, ¿no? del Señor, pero usted dice que ellos ya no van a estar ahí. Entonces, ¿a quién se refiere? Sí, bueno, a lo mejor no expliqué bien eso. No, dice todo ojo lo verá, ¿verdad? Todo ojo lo verá. Pero los que están ya en el infierno, los que están en el infierno, porque obviamente hubo arrepentidos, ¿verdad? Que estuvieron ahí. Vimos el caso de José de Arimatea, y no vimos el caso de Nicodemo. Por ahí adelante se ve, pero ahorita no lo hemos visto. Y ellos fueron de los arrepentidos. Y esos no están dentro de esos
que no están arrepentidos, porque son los arrepentidos, son los no arrepentidos los que verán lo que hicieron con Cristo, pero yo no sé, pero si lo voy a ver con sus heridas. Así como se presentó con Tomás. Y así como Tomás, que cayó cuando le dijo el Señor, ven y mete el dedo aquí, y cayó y dijo, Señor mío y Dios mío, cayó. Bueno, pues así voy a caer yo. No sé si le expliqué. Ok, entonces serían, a mi entender, serían todos aquellos que no han creído o no aceptaron a Cristo como su Señor, los que traspasaron. Sí, pero mire, nosotros lo veremos tal como Él resucitó, y le veremos las heridas. Pero fueron unos los que lo traspasaron, pero yo decía, fue por causa de pecado, y yo como pecador, estoy entre esos que lo traspasaron. Porque si no hubiera sido pecador yo, no hubiera participado yo en ese sacrificio para que yo fuera salvo. Esa es la grandeza de Dios para redimir su pueblo y cumplir su propósito. A ver, ¿qué más comentas, Em? Sí, no, yo creo que el Señor aquí también hace una diferencia, como se dice, entre los que, ok, todos lo hemos traspasado porque en algún momento, como se dice, pues somos pecadores y hemos caído en esos errores. Pero sí hace la diferencia, siento yo, como usted dice, en cuanto a los que se arrepienten y los que no lo hicieron o no lo han hecho. Entonces, pues sí, así me quedo con esa instrucción. Mire, más adelante, si Dios lo permite, vemos un tema muy importante, pero le voy a dar un adelanto ahorita porque la veo indecisa y no podemos ser indecisos, después de una revelación. Veamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, ¿de dónde es? ¿Del Nuevo o del Antiguo Romanos? Nuevo. Romanos 8. Ok. No lo examinamos, pero vamos a hacer la lectura. Dice 8:19, Romanos 8:19. Es una revelación que a todos nos llega, a todos. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los que van a entrar al reino de Dios. O sea, toda la creación anhela ver eso. Eso dice aquí. Porque, dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la corrupción de la creación será libertada de la corrupción. El 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros no sabemos cómo es eso bien, pero dice aquí que toda la creación gime. Y no solo ella, sino que también nosotros, dice, nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermana Caro, hemos sido redimidos en el Espíritu, pero en el cuerpo no hemos sido redimidos. El cuerpo sigue siendo pecador. ¿Está bien claro aquí en esta lectura? Sí, así es. No podemos decir que yo no soy pecador. Si mi cuerpo espera la redención final que la va a hacer el Señor Jesús, y es una revelación que viene en Corintios, yo también anhelo la redención de mi cuerpo, porque la carne es carne. Nadie puede decir que no es pecador. Aquí está bien claro. Ahora sí quiero comentarios. Mirarán a mí todos aquellos que me traspasaron. Hola, hermano Héctor. Buenas noches. Hablan aún. Sí, ya te vi, Nahum. Buenas noches. Yo tenía siempre esta idea y cuando dice que todo ojos le verá, y lo mismo le dijeron a los discípulos cuando Jesús ascendió, y tenía la idea que esta parte cuando todo ojo le iba a ver es en la segunda venida, que todos los habitantes de la tierra iban a verlo en su segunda venida y lo iban a observar con tal y como dice ahí, ¿no? Con sus heridas. Yo tenía esta idea y y no sé qué tan desviado estoy. ¿De cuál idea? De que cuando el Señor viniera en la segunda venida, que todo ojo, todos los habitantes de la tierra los iban a ver. Sí. Así dice, todos lo veremos, todos los que estén vivos, todos lo van a ver en su segunda venida, porque hay otros misterios, ¿verdad? Porque Él va a venir con sus santos, ¿verdad? Sí, es Eso correcto. no lo hemos visto, eso no lo hemos visto, pero Él va a venir con sus santos y con sus ángeles. Pero Ahí los que veremos. estén vivos, eso lo van a ver, todos lo van a ver. Mira, ¿y cómo será? ¿Cómo será? Para este tiempo, Dios tiene todos sus tiempos, todos tienen su tiempo. Mira, ahora con el cometa, yo sin verlo lo vi, sin verlo físicamente lo vi. ¿Cómo lo vi? Con una transmisión de televisión. Ahora no hay impedimento para que cuando Él venga, haya pantallas por todos lados, en el lado con luz y en el lado con sombra, con noche, habrá pantallas y todo mundo lo verá. Todo mundo lo verá. Yo no sé si así será. Es un misterio, pero aparentemente se puede resolver así. Bueno, porque ahora en la televisión. Le comento que yo de la misma forma me lo he imaginado, así, de esa misma manera, como usted le describió, de la misma manera me lo he imaginado que a través de la tecnología todo el mundo lo va a ver, ¿no? Pues sí, porque Dios es un Dios sabio y Él sabe cómo iba a revelar la ciencia a los hombres. Entonces, esa puede ser una solución. Yo no sé la solución, pero esa puede ser una solución, no sé. Pero Dios tiene la solución y Pablo pensaba que él iba a ver la segunda venida porque en algunas lecturas hace pensar eso. Porque el tiempo es breve, dice Pablo en una de sus cartas, pero
no sucedió así. Ya tiene más de cerca de 2000 años Pablo que murió y no ha venido el Señor. Y muchos de nosotros moriremos y no veremos cuando venga el Señor. Pero sí esperamos estar en su presencia cuando Él venga en su segunda venida. Amén. Amén, muchas gracias. Acuérdense que yo no quiero, sí, qué bueno que participas, Nahum, porque yo pensé que ya te había retirado, como no te había oído. Pensé que ya no teníamos la gracia de que tú participaras aquí. No, aquí andamos, hermano Héctor, aquí andamos aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pastor, adelante. Pues hermanos, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, quisiera yo hacer una pregunta más. Adelante, Eric. Perdón, pastor. Mi pregunta es una inquietud que tengo. Yo no me había percatado de esto. Viendo un aviso en las redes sociales me encontré de que hablaban de que ciertas producciones bíblicas, por ejemplo, la nueva versión internacional, permitía cierto tipo de títulos que otras versiones de la Biblia anteriores tenían. Y en esa inquietud fui a ver Mateo 17:21, la versión de Reina Varela, lo marca y sí aparece ahí, pero me voy a la nueva versión internacional y no aparece. Me voy a la de la Biblia latinoamericana y tampoco aparece. Mi pregunta es, ¿cuál fue el objeto o cuál pudiera ser en un momento dado el texto de donde yo me pudiera basar precisamente para este aprendizaje? Porque si existen emociones, algún sentido deben de tener esta condicionante, ¿no? Y veo que, por ejemplo, el de la Mateo 17:21, Reina Valera de 1960, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero en los demás textos, por ejemplo, en la nueva versión internacional, ahí no aparecen. Y todavía hay otra versión más, que es la LBLA. Y entonces aquí la persona que publica esto dice que es recomendable que no se vaya uno ni a la computadora, ni al teléfono, ni a dispositivos electrónicos, porque las mismas personas pudieran de manera intencionada omitir por alguna razón ese tipo de textos o quitarlos de una manera distinta, y que entonces ya se perdería el sentido de esto, y a mí sí me genera una condición me desconcierta esto, porque digo, bueno, entonces, ¿de dónde puedo yo tomar los textos bíblicos que pudieran ser, no sé si los originales o los que tengan ese sentido de estudio? No sé si me pudieran apoyar en esto, ¿ustedes cómo lo manejan? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Eric. Es la primera vez que estás con nosotros y te damos la bienvenida. Seguramente el hermano Héctor te va a dar una respuesta quizás más extensa que la que yo te puedo decir. Pero lo que yo te puedo decir es que el Nuevo Testamento está, digamos, en sus originales, en la versión Septuaginta, por ahí del año 70, fue traducido de las lenguas originales al griego, y a partir de ahí muchas traducciones se han generado, pero el idioma original parte copiado, ¿verdad?, punto a punto en griego. Ahora, lo que voy a decir es un consejo, digamos, más sabio. Estamos estudiando este curso precisamente a base de una estructura de Moclam, en la cual nos lleva a hacer un análisis del texto y basado en un consenso de la palabra, es decir, tenemos que tener el concepto de lo que se está tratando en el capítulo, la intención, y luego vemos de manera cruzada en la Biblia en qué otras referencias bíblicas apoya ese texto. De esa manera,
Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado un legado en una Biblia, en un documento, pero las doctrinas fundamentales están plasmadas en más de un texto bíblico, para que no sea que sacado de contexto un texto te forma una idea. Entonces, una doctrina fundamental está narrada más de una ocasión por distintos autores en la Biblia para que te deje a ti un panorama claro de la doctrina. Nosotros, ¿verdad? La iglesia cristiana por muchos años se ha basado en la versión Reina Valera. Es verdad lo que tú acabas de decir. Últimamente han salido nuevas versiones que a lo mejor pueden apoyarse en otros códices, ¿verdad? Y entonces pueden omitir ciertos textos. Pero lo más importante, que aunque tú tuvieras ese documento único, ¿verdad? Una nueva versión internacional y estuvieras en una isla, ¿verdad? Lo más importante de eso es que tú tengas el contexto de las doctrinas fundamentales. Siendo una Biblia, te va a llevar al mismo punto, ¿verdad? Entonces, hermano Héctor seguramente te va a dar una opinión mucho más apoyada, pero esa es mi opinión. Si quieres, apóyate en la versión Reina Valera y consulta textos, incluso en internet está la versión paralela que puedes ir al griego y que pudieras en un momento en el griego entender el origen de esa palabra, que pudiera ser una aplicación distinta, porque recuerda que nosotros estamos en español, pero a lo mejor en su intención original pudiera variar un poco, ¿verdad? Pero eso no quita la intención del plan maravilloso de Dios que estamos entendiendo, hablando de lo que significa el reino de Dios y su justicia. Mi hermano Héctor, para dar un comentario. Bueno, sería casi lo mismo, pero yo respeto mucho este texto de la Reina Valera, lo respeto mucho porque tuve enseñanza desde hace muchos años acerca de esta Biblia, la Reina Valera. Decía yo en una de las ocasiones anteriores que cuando una palabra no está bien traducida porque en el texto no como que no da la idea correcta, entonces se presta a que se tome otro sentido. Pero finalmente, la Reina Valera se resuelve cualquier duda, ella misma resuelve todo. Ella misma resuelve todo. Aquí, y yo les comento que yo tengo 10 versiones diferentes de Biblias, 10. Y cuando quisiera entender un poquito más, puedo ver las otras versiones para ver qué es lo que dicen las otras versiones, si es que no me queda claro, como en el caso ahorita de que me traspasaron. Pero algunas hasta confunden. No dicen ni siquiera ninguna idea semejante. Lo que yo propongo y tengo yo firme es la Reina Valera. Usar la Reina Valera porque los grandes predicadores que yo he visto utilizan la Reina Valera y no pueden estar equivocados todos ellos. De vez en cuando hacen alusión a alguna idea de otra versión. Pero yo les doy un ejemplo de la nueva versión internacional, creo que es la nueva versión internacional donde dice en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas, en el 8:28 de Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, el 8:28. La nueva versión internacional dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, pues ¿cuál contribución es esa? ¿Cooperan? Es un término actual. Ese término ni siquiera existía en la antigüedad, o sea, ayudan, sí, ayudar, sí. Entonces, pues hay que tomar con mucho cuidado las versiones, las distintas traducciones. Las distintas traducciones. O sea, estoy casi de acuerdo con lo que dice el pastor Sergio. Muchas gracias. ¿Verdad? Sí, sí. Y ya presencialmente, pues podremos hablar mejor y que con este medio. Sí. No, pues muy agradecido por su orientación. De verdad que esto me causó inquietud, porque yo pensaba, digo, bueno, de cierta manera pudiera ser la intención o una variación en la condición de las frases o las oraciones. Pero digo, bueno, ¿por qué esas omisiones? ¿O qué fue lo que sucedió ahí? ¿O ya ahí terminó la interpretación de las personas que realizaron las versiones actuales? Pero sí, yo pienso que en la versión de Reina Valera, pues existe como que más seguridad en lo que uno consulta, ¿no? O sea, hay esa certeza de que existe, no sé si decir mayor fidelidad en la condición de la traducción o la intención de lo que interpretan los que llevaron a cabo la traducción, o la intención del mensaje que pudiera decir o que pudiera existir en cada uno de los versículos de la Biblia, ¿no? Pero a mí me dijeron, es que la nueva versión internacional y la NTV son actuales, le das a entender mejor a lo que existe. Yo no tengo, realmente yo no tengo estudios bíblicos, pero sí me causó ese interés del estudio de la Biblia y de las Sagradas Escrituras, pero cuando yo vi en internet esa publicación, digo, pues entonces, a donde me están diciendo a mí que tengo que consultar, pues no es lo correcto, ¿no? Y comencé a averiguar, bueno, cuál pudiera ser el texto correcto, y a ustedes me lo acaban de contestar ahorita y realmente se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, pastor, de verdad. Sí, es mi primer intervención. He estado en otras reuniones con ustedes y realmente muy agradecido por la invitación. Gracias, Eric. Sí. Gracias. Gracias, Eric. Mira, justamente aprovechando este contacto, Eric, estamos nosotros de manera presencial, siempre damos cursos precisamente de Biblia. Tenemos un curso aparentemente introductorio al cristianismo, pero que busca precisamente incentivar la lectura de la palabra. Entonces, ahora, después de 4 meses, esta semana tuvimos alguna reunión con los líderes y acordamos ofrecer estos cursos ahora por este mes. Así que yo quiero invitar para que tan pronto podamos, nos estamos organizando con ello, podamos incorporarte a ese curso, que sin duda va a ser un foro donde tú vas a poder ir aprendiendo la palabra paso a paso, porque todos los que estamos aquí, sabes, nuestro documento de fe es la palabra. Aquí no tenemos ningún mandamiento humano, ningún otro libro, sino solamente la Biblia. Y así es como vamos aprendiendo. Y te voy a dar un contacto. Me gustaría que el hermano Mauro, ¿verdad?, establezca un contacto contigo para que mientras llegamos a esas clases, ¿verdad?, podamos irte apoyando en alguna duda que tengas y que tú te sientas en toda confianza para estar incorporado en estas clases. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno. Pastor, ¿qué tal? Eric, por aquí, Mauro. La verdad, sí, me da gusto que tengas inquietudes y que preguntes, porque precisamente la inquietud y el hambre de conocer la verdad es lo que nos lleva a Cristo, y Cristo es la verdad.
y Cristo se revela a través de la palabra, y ahorita con este curso que estamos llevando, nos está abriendo un panorama más amplio de todo lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Así es que aprovecho el contacto que está estableciendo el pastor, ya después le pido al pastor tu número, te mando un mensaje y me pongo a tus órdenes, y bueno, bienvenido a Tierra de Gloria, una gran familia, varón. Gracias. Muy agradecido por la invitación y realmente me motivó bastante la reunión pasada donde se hizo la oración. Sí. Y ahí fue donde sentí esa motivación y ya me enviaron el calendario que ustedes ocupan cada semana. Por eso tuve yo el atrevimiento de estar presente. Pero sí es verdad que yo necesito tener o sea, desde los inicios de la condición del estudio bíblico lo necesito. Ahora mi pregunta siguiente es, ustedes ya llevan un avance. Lo que ustedes comentaron hoy me pareció bastante interesante. ¿Puedo yo continuar con ustedes los viernes aquí o me espero, pastor, a que ustedes abran el nuevo grupo y yo me integre con ellos? No. Puedes seguir aquí con toda libertad, claro. Ninguna puerta cerrada, puertas abiertas y bienvenido siempre. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí. Hermano Mauro, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su invitación también y con mucho gusto compartimos teléfonos para estar al contacto y yo pues abierto al aprendizaje y muchísimas gracias por esa disposición y ese apoyo. Gracias, Eric. Muchas gracias, muy amable. Si gustas en el chat, déjanos el teléfono y así te contactamos ahora en el chat, ¿verdad? Bueno, hermanos, no sé si alguien más tenga una pregunta o duda. Ha resultado muy interesante, muy rica la participación. Gracias porque pueden preguntar y se abren, eso es muy importante. ¿Alguien más tiene otra duda? Si no, estamos cerrando la reunión. Bueno, como dicen por ahí, hablen ahora o guarden silencio para siempre. Hermanos, Dios les bendiga. Un gusto, hermano Héctor, siempre qué interesante conferencia hoy. Y Dios les bendiga. Y le voy a pedir al hermano Mauro que nos tome la foto, ¿verdad? La foto que siempre tomamos y que Te voy a pedir que abras tu cámara un momento. De igual modo, la conferencia la subimos a YouTube y si te interesa repasar este punto, ¿verdad? Compartirla con tus amistades, compártela. Hay ya 10 versiones con esta en el canal y tú puedes revisarlo paso a paso y esperamos que sea una bendición. Hermano Mauro, usted que tiene la cámara que hace pum, así que explota y que toma la foto y que a todos los feos los hace guapos y todo es el milagroso, ¿verdad? Bueno, no es milagrosa, pastor, pero en fe podemos hacer eso y más. Muy bien. Ya somos mis hermanos, pues, para el Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues qué bonita noche, qué gran enseñanza y qué bendición de podernos congregar aún por los medios electrónicos. Así que yo te invito a pon tu cámara para que salgas en la foto y acuérdate dar una sonrisa para que quede el testimonio que saliste de aquí edificado y contento. Amén. A ver, hermano Nahum, Denise, Laura, Lady, por ahí tenemos el iPad de Héctor, mi hermano Héctor Merlín, Héctor Hernández, Roberto Ibrahim, hermana Amalia, hermana Heréndira, Charito Genaro, hermana, gracias, hermana Silvia y Víctor. Hermano Lupillo también está aquí. Ahorita le echo una llamada. Lupillo, quiero hablar con usted. Sí, pastor. Ándele, hermano Lupillo, ándele. A ver, hermano, faltan varios. A ver, no, faltan muchos. Hermanita Ere, que su mami siga mejor, que Dios esté con ella para fortalecerla. Gracias, pastor. Estamos orando por ella. Sí, estamos orando y clamando al Señor. A ver. Pastor, no sé si sea yo o veo muy pocas fotos, muy pocas cámaras abiertas. Es que hoy creo que no se peinaron todos, hermano. Yo creo que nos vamos a hacer. Yo hasta me bañé para la foto. Y no quieren...
Ah, el Naum se cortó el cabello. Pues hay muy poquitas cámaras abiertas, hermanos. Pues vamos a sacarla así y ya si luego le quieres poner un fotomontaje, ahí me lo pasas. Así es que los que están, hermanos, les voy a invitar a que den una gran sonrisa. No más veo 3 fotos con cámara. Hay como 20 abiertos. Pasó que creo que ahora soy yo con mi internet. La hermana Caro no me quiere ni regalar el iPhone 20, no me quiere cambiar internet más rápido. No sé qué hacer, pastor, pero bueno, oren por mí, hermano. Sí, hermano, vamos a orar por usted. A ver, me voy a cambiar de ángulo, permítame, pastor. A ver si por acá. Pastor, estoy feliz en el grupo de oración. La verdad que es algo tan regocijante orar por todas las necesidades. Sí, hermana. Es el grupo en esta época más hermoso. Hemos visto, hoy estuvimos hablando de eso, y la verdad es un grupo muy hermoso, que Dios está usando esas vidas, ese ministerio. Sí, hermano, estoy feliz. Gracias por incluirme. Vamos a hacer a ver. Corre. A ver, apágale todo, por favor. Estamos listos. No aguanto por mucho tiempo la respiración, ¿eh? Perfecto, pastor. A ver. Saludos. Vamos a hacer Dios la les foto. bendiga, ¿eh? Va 1, 2 y Es que tengo 3. Sonríen, hermanos. Escondo la papada y la barriga al mismo tiempo. Ese es un ejercicio difícil. Esta es una. Ahí les va, se las comparto. Saludos, familia Ríos. ¿Cómo estamos, hermanita Alma? ¿Todo bien? Ya, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermana. Y va la segunda foto, mis hermanos. Veo menos camaritas, pero bueno, ahí les va. Prepárense. 3, 2, 1. Sonrisa, hermana Amalia. Esto, hermana Amalia, muy bien. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga grandemente. Muy bonita noche para todos. Hermano Héctor, un saludo, una bendición.